Hola a todos, Germán Villegas, Living in Symphony, viviendo en sinfonía. Como siempre, tratando de compartir un tema interesante que nos pueda ayudar al futuro a tomar mejores decisiones en cuanto a salud y a bienestar se trata. El tema de hoy, ¿sabes tus niveles de glucosa? Pues bien, en nuestro último video hablamos del tema de los combustibles o tipos de energía que el cuerpo utiliza. Hoy quisiera detenerme y hablar un poco de este primer tanque o fuente de energía, y nuestra invitada de hoy es la famosa glucosa. Muchos de nosotros decimos la palabra glucosa, pero no sabemos qué es, ni para qué sirve, ni cómo funciona en nuestro cuerpo, o de dónde se produce y cuáles son los niveles óptimos o nocivos, etc. Empecemos diciendo que la glucosa es una molécula. Esta molécula es un monosacárido, la cual es la unidad más básica de un carbohidrato. Esta es clave y fundamental para proveer de energía a las células y a los órganos del cuerpo. Tanto vegetales, frutas y granos son carbohidratos, llamados carbohidratos simples, pero también muchos alimentos como dulces, alimentos en paquetes, etcétera, que se les adicionan azúcares y otros componentes, son carbohidratos llamados complejos o procesados. La glucosa, como vimos anteriormente, es transportada y absorbida en la sangre rápidamente con el fin de proveer rápida energía a las células y a los órganos. Pero ¿cómo puede ser una molécula que es esencial para la energía del cuerpo, puede ser nociva y tóxica para nuestra salud? La glucosa es la cantidad de azúcar circulando en la sangre y el cuerpo humano está diseñado para funcionar con la glucosa, claro que sí, pero todo en la vida tiene un límite. La mayoría de las cosas en la vida tienen un diseño y el cuerpo humano pues no es la excepción, así que el cuerpo humano no está diseñado para tolerar grandes cantidades de glucosa, provenientes especialmente de los carbohidratos. Está comprobado que el cuerpo humano puede sobrevivir perfectamente sin carbohidratos, mas no sin proteínas ni grasas, especialmente las saturadas. Cuando yo aprendí este principio fue más fácil para mí entender el fenómeno de la obesidad y las enfermedades. La mayoría de las personas, en promedio, según su tamaño y contextura, llevan consigo promedio 1 galón o 1,25 galones de sangre en el cuerpo, más o menos. Según los parámetros mundiales de la salud, los niveles de glucosa actuales deben ser menores de 100 miligramos por decilitro, ideal entre 80 y 90 miligramos por decilitro en ayunas. Digo los niveles actuales ya que estos niveles se han cambiado en los últimos 50 años. Lo mismo para otros marcadores de salud. Pienso muchas veces no con unos fines no muy claros que favorecen a la medicina y a la farmacéutica. Para entender un poco cuál es la cantidad de azúcar que tolera el cuerpo para tener esos niveles ideales de azúcar en el cuerpo, es como mezclar una cucharada sopera de azúcar en ese galón o galón y cuarto de sangre, repito, depende del tipo de persona. Niveles más altos de 100 miligramos por decilitro en ayunas son considerados nocivos para la salud. Si usted después de 2 horas de haber ingerido alimentos y te mides la glucosa y está por encima de 140 miligramos por decilitro, esto podría ser una alarma para determinar que tu organismo no está sintetizando el total de la glucosa que está quedando remanente de ese azúcar en el cuerpo. Para sobrepasar ese límite de azúcar es bastante fácil en estos tiempos modernos. Hoy en día un americano en este país promedio al día consume equivalente a 31 cucharadas soperas de azúcar al día. Aquí una aclaración importante: muchas personas piensan que el no consumir alimentos azucarados están a salvo y no sufren de glucosa alta. Y puede ser obvio o infantil, pero quiero explicar esto. Tanto carbohidratos, procesados y no procesados, almidones, granos e inclusive proteínas, el cuerpo las convierte en glucosa. A diferente velocidad, eso sí, pero las convierte en glucosa, o sea, azúcar en la sangre.
Y el cuerpo por diseño no puede tolerar gran cantidad de glucosa en el cuerpo y por lo tanto debe crear el mecanismo de defensa para salir lo más pronto posible de esa glucosa extra, después de haber cumplido obviamente con sus funciones principales. Lo que conlleva daños graves en el cuerpo y en el organismo. La mayoría de los órganos sufren por el exceso de azúcar y unos obviamente más que otros. Desafortunadamente la mayoría no sabemos cómo se comportan nuestros niveles de glucosa en el transcurso del día e inclusive la noche, y esto es un factor importantísimo. Personalmente atribuiría la gran mayoría de nuestros males en cuanto a sobrepeso, obesidad y salud a la cantidad y al sobreuso de esta molécula llamada glucosa. Pero ¿cómo saber nuestros niveles de glucosa? Normalmente este marcador siempre es medido por los médicos cuando nos hacen nuestros exámenes de rutina, pero si revisamos es 2 o 3 veces como máximo durante el año. Y esta medición es muy pobre en mi concepto y difícil de sacar conclusiones. Otra de las maneras más fáciles de revisar nuestros niveles de glucosa es utilizando un device, un aparato que se llama glucómetro, el cual recomiendo altamente. Es fácil de conseguir en cualquier farmacia o supermercado y son bastante económicos. En otros videos mostraremos cómo utilizarlo. También ya existen otros mecanismos de medición más sofisticados como medidores de glucosa que se adhieren en la piel para así llevar un monitoreo constante y detallado durante el día de la glucosa. Con este video quiero hacerles caer en cuenta que es muy común que médicos y profesionales en salud se enfoquen en los niveles de glucosa en ayunas como marcador para determinar qué tanta azúcar tiene el cuerpo. ¿Por qué les digo esto? Pues bien, una gran mayoría de personas después de darme los exámenes, los resultados de sangre, especialmente la glucosa en ayunas, me dicen: hey, estoy bien, ya los niveles de glucosa en ayunas están por debajo de los 100 miligramos por decilitro, sin tener en cuenta que precisamente la función principal del páncreas es secretar insulina para no permitir que esos niveles de azúcar sean altos y así regular los niveles de glucosa en la sangre. Pero mientras el organismo se esfuerza para mantener esos niveles de glucosa bajos, el páncreas debe trabajar más y producir más insulina y estimular las células con esta hormona anabólica diariamente y por muchas veces al día, y así empezar un proceso, ojo con lo que les voy a decir, de insulinoresistencia o resistencia a la insulina. Y después de algunos años o décadas, la glucosa en ayunas empieza a escalar y se sale de los límites. Es porque la insulinoresistencia se ha intensificado también, y después de abusar diario del páncreas, y el cuerpo entra en un desbalance de azúcar, tanto en la glucosa en ayunas como en la hemoglobina A1C o glicosilada. Esto que voy a decir es bien importante y repito, allá afuera no es común que nos lo digan y menos no lo expliquen. Y aquí van a aprender algo nuevo y extremadamente importante. Primero, se presenta la insulinoresistencia y luego el desbalance de glucosa, tanto en ayunas como la hemoglobina A1C. He visto gran cantidad de personas con un nivel de glucosa en ayunas normal, es más, perfecto. Y al revisar su hemoglobina A1C resulta que la persona es prediabética e inclusive diabética. Una gran mayoría de médicos se enfocan en los niveles de glucosa en ayunas y no le dan la relevancia a los niveles de resistencia a la insulina y por ende a la hemoglobina A1C. Como siempre lo invito, revise sus exámenes en la última década y estoy casi seguro que la gran mayoría no saben de este fenómeno. ¿A cuántos aquí de este pequeño grupo de seguidores en mi canal le han mandado el examen de HOMA-IR? HOMA-IR es el examen que indica cuánta insulina necesita producir el páncreas para controlar los niveles de azúcar en la sangre y saber los niveles de insulinoresistencia.
Esta pregunta se la podríamos hacer a toda la población y se los puedo asegurar. Como decía un amigo mío, de 1001 y de 100 ninguno. Para muchos expertos en salud nos dicen, usted no necesita hacerse un examen de insulinoresistencia. Es común que nos digan, ¿para qué saber sus niveles de insulinoresistencia si sus niveles de glucosa en ayunas están bien, están perfectos? ¿Para qué? Yo enfatizo en esto porque todas mis observaciones y mediciones y estudios creo que un gran porcentaje de nuestros males están en el manejo de esta molécula y en el desconocimiento de nuestros niveles de glucosa. Esta es una molécula bastante impredecible, difícil de entender y descifrar, pero sé que en el buen manejo y balance de ella está la gran diferencia entre estar aliviados y llenos de energía o estar enfermos y agotados. Para que lo tengan en cuenta, pueden estar afectando nuestros niveles de glucosa y 4 factores que los considero súper importantes. Primero, el tipo de alimentos que consumimos. Segundo, en el orden que los consumimos. Tercero, a las horas que consumimos los alimentos. Y cuarto, y el más importante, la frecuencia que lo hacemos. Obviamente esto impacta diferente en cada persona dependiendo de muchos factores tales como la disposición genética, edad, raza, ubicación geográfica y muchísimas más. Recuerde, entre usted sea más insulinoresistente, sus niveles de azúcar van a estar más elevados y por mayor tiempo circulando en la sangre. Me he dedicado los últimos 5 años a entender un poco más este fenómeno. Trato de medirme los niveles de glucosa a diario y muchas veces, varias veces al día, antes y después de comer, lo mismo antes y después de hacer ejercicio, y midiendo qué tanto impactan los tipos de alimentos que consumo para poder entender un poco más este fenómeno. Para resumir y dejar la inquietud en este video, solo si le interesa el tema, vaya, busque sus últimos exámenes, como siempre los recomiendo, y busque el resultado de glucosa en ayunas. Si su glucosa en ayunas está por debajo de 100 miligramos por decilitro, pero su hemoglobina 1C o glicosilada está por encima de 5.3, podría ser una señal de muchas tantas que le podría decir que usted es insulinoresistente en algún porcentaje. Y si le dieron su nivel de glucosa en ayunas, pero no le midieron su hemoglobina A1C, créame que se perdió el dinero y usted quedó peor informado de cómo estaba. Consejo, personalmente, de ahora en adelante debe exigir las 2 mediciones, los 2 marcadores. Así pues, si usted es mayor de 30 años, es algo que creo que le debería interesar si su objetivo es mejorar su salud y bienestar. Bueno, espero les haya gustado el contenido. Espero que se sigan suscribiendo, dándole el like o me gusta, y si pueden enviar un comentario o pregunta sería genial estar ahí para poderles responder. Nos vemos pronto. Living in Symphony, viviendo en sinfonía.